Noticias 7 AM presenta La Entrevista. 7:51, le agradezco enormemente a la diputada federal del PAN por Baja California, Lisbeth Mata Lozano, nos tome la llamada. Diputada, muy buenos días. David, muy buenos días, gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Pues estuvo intenso, pero se va a poner todavía más. Esto no se acaba, diputada, de todo lo que hemos visto en las discusiones de las últimas horas en la Cámara, los resultados evidentemente de la discusión y de la votación de la reforma eléctrica. ¿Qué destacaría usted desde la fracción del Partido Acción Nacional? Fíjate que creo que es importante dividirlo en dos perspectivas. Primero, la importancia de que esta reforma eléctrica no haya pasado y por qué no pasó. Esta reforma eléctrica, la apuesta era hacia el pasado, hacia energías sucias, hacia el uso del combustóleo, que eso es reflejo como si todos los días quemáramos llantas afuera de nuestra casa. Esa reforma eléctrica le apostaba a ese tipo de energía y el grupo parlamentario del PAN, nuestra apuesta siempre fue hacia las energías limpias y hacia el futuro y la economía del país. Creo que esta falta de diálogo y de generar un dictamen positivo para los ciudadanos, pues fue el reflejo de lo que pasó el día de ayer. Eso por un lado sobre la reforma eléctrica. Sin embargo, también lo trascendental que sucedió es que por primera vez en 4 años, desde que llegó el presidente de la República, no existía un equilibrio de poderes. En el 2018 tenían una inmensa mayoría, incluyendo el Poder Legislativo, y hoy fue reflejo de lo que los ciudadanos años después han decidido, y es el equilibrio de poderes. El Poder Legislativo no está a expensas de lo que diga el presidente y hay representación de todas las voces ciudadanas, y a partir del 2021 cambia la dinámica política de la Cámara de Diputados y hoy se ve reflejado en una oposición firme y unida y que lamentablemente Morena no construyó un diálogo y la reforma eléctrica no pasó el día de ayer por falta de construcción de acuerdos y sobre todo por el tema de fondo, que es la reforma eléctrica negativa y de energías sucias para el país. En el tema de la construcción del diálogo, pero sobre todo la construcción de acuerdos, diputada, tengo entendido que desde la oposición propusieron o tuvieron la intención de proponer cambios para sí aprobar de la mano de Morena una reforma eléctrica, pero no como estaba planteada, pero nunca ni siquiera les permitieron analizar esos cambios o esos ajustes. ¿De eso qué hay? Así es. Nosotros propusimos una contrapropuesta de reforma eléctrica, no solamente es votar en contra, es proponer y es tratar de lograr que sea el mayor beneficio para los ciudadanos. 12 puntos trascendentales propuso la oposición. Al final nunca fueron escuchados ni en Parlamento abierto, pero al final en un tono de desesperación por tratar de pasar ellos su propia reforma eléctrica, simularon que habían aceptado cerca de 9 puntos, 9 de los 12, sin embargo es totalmente falso y lo trascendental es que ni siquiera aceptaron el uso de energías limpias, que eso es lo más importante para nosotros y para el ciudadano en general. Nuestro país ya está contaminado y el uso constante del combustóleo genera una contaminación excesiva, más en el caso de Baja California, porque también hay una guerra de narrativas en donde ellos manifestaban que la luz bajaría, pero en una reforma eléctrica como ellos apostaban, eso es totalmente falso, porque incluían solamente el monopolio de la energía en el país, y entonces eso hace que no haya competencia y que sea subsidiada la luz, como ya sucede en Baja California, pero ese subsidio es de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, por supuesto que es falso que bajaría la luz, porque además es el objetivo de todos, que efectivamente haya un reflejo de los servicios hacia el ciudadano. No pasaría y, por supuesto,
hoy en día la reforma eléctrica no pasó. Ahora, para entender bien lo que sucedió el día de ayer, diputada, se hablaba mucho que tuviéramos cuidado en el discurso para informar correctamente que se había desechado en lo general. Pero ¿qué significa? ¿Que va a haber otros temas adicionales que podrían tratarse en el Pleno relacionados con la manera en que se genera energía y específicamente electricidad en nuestro país? ¿O eso ya se acabó por completo por lo pronto? Bueno, primero es un hecho que esta reforma constitucional no fue aprobada, fue desechada. Entonces, la búsqueda que hoy el grupo oficialista busca, Morena, es tratar de buscar otras salidas, pero solamente sus intereses. Por ejemplo, el día de hoy tenemos una sesión en donde el propio presidente ya envió iniciativas secundarias, no reformas constitucionales, una iniciativa de la ley minera que hace y busca la protección al litio en México. Esta la acaba de enviar, no tenemos un análisis profundo del mismo, esperemos que en esa construcción de diálogo podamos proponer también nosotros propuestas, y esa es la única salida, pero eso no es un beneficio para el ciudadano. Con el litio la energía eléctrica no va a bajar, entonces solamente están buscando nacionalizar sus intereses y monopolizar para tener el control de todos los servicios en el país. Entonces, si todavía no conocen bien cómo viene esta propuesta para la ley minera que va centrado en el tema de nacionalizar el litio, ¿nos podría comentar o no en qué sentido sería su voto? Pues vamos justo a proponer que exista parlamento abierto para conocer estas iniciativas que generen una apertura, como lo señalaron ayer, de escuchar nuestras propuestas y las propuestas del ciudadano, y que por supuesto haya análisis y se vote conforme al proceso legislativo, porque esa es otra cosa. Esta iniciativa acaba de llegar y no está cumpliendo con el proceso de análisis, de discusión en comisiones y de, por supuesto, en los días específicos subir al Pleno. No, tienen una urgencia por el nacionalizar estos servicios, y entonces el día de hoy va a suceder todo en base en no cumplir el reglamento y en un proceso legislativo dañado. Es a lo que le llaman subirlo al Pleno para votarlo para urgente resolución, diputada. Sí, totalmente, pero ni siquiera cumplen con el proceso legislativo establecido en nuestros propios reglamentos. Entonces, lo que ha sucedido también en el país es que la propia Corte o el Senado arregla la plana de lo que los diputados en un tema express realizan. Entonces, seguramente puede suceder con estas leyes secundarias, y en el aspecto jurídico ninguna ley está sobre encima de la Constitución. Entonces, solamente son cambios secundarios que además no ocupan las 2/3 partes de votación de la Cámara, y que pues, seguramente va a poder pasar sin ningún inconveniente, como han hecho en otras iniciativas, pero esto no es una reforma constitucional, y por supuesto que no tiene el mismo impacto ni beneficio para los ciudadanos. Oiga, diputada, ¿y qué respondería a las expresiones de esta madrugada del presidente López Obrador de que quienes votaron en contra de la reforma eléctrica pues habían cometido un acto de traición a México y que estaban defendiendo empresas extranjeras que saqueaban nuestro país? Mira, a mí me parece una narrativa equivocada, ¿no? Sobre todo un enfrentamiento entre los propios ciudadanos, y que lo vemos en redes sociales. ¿Qué es lo que vivimos todos estos días? Justo eso, una guerra de narrativas. Yo debo decirte que he recibido mensajes positivos ciudadanos, de gente expresándose y solicitándome que votara en contra de esta reforma eléctrica, pero también he recibido de muchos otros, sobre todo más organizados, que se observan en las redes sociales, sobre groserías y solicitando el voto a favor. Esto es reflejo de lo que el propio presidente está haciendo cada mañanera. El presidente, en vez de ponerse a trabajar, en vez de proponer, hace una confrontación y una narrativa histórica, hablando de antecedentes históricos, pero nada hacia la economía del país, nada hacia el crecimiento. Todo es solamente un discurso de confrontación. Nada le apuesta al trabajo y sobre todo al beneficio de los ciudadanos. Diputada, le agradezco enormemente. ¿Algo que agregar antes de despedirnos?
Bueno, decirle a todos los ciudadanos que lo que pasó ayer es un hecho histórico, pero sobre todo un beneficio para la democracia y para el equilibrio de poderes, y que no se han equivocado en decidir sobre el equilibrio en la Cámara de Diputados, y que esperamos en las urnas se vea reflejado. Gracias, diputada. Seguiremos en contacto si nos lo permite. Muy buenos días. Muy buenos días. Es la diputada federal del PAN por Baja California, Lisbeth Mata Lozano. 8 con 1.